Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir el día de hoy. Mi nombre es Sergio Garzón. Yo soy el fundador y el director ejecutivo de una empresa que se llama Ecomedia. Ecomedia es una empresa que se dedica a hacer comunicación de arquitectura acá en el país. Y somos una de las empresas más grandes acá que ofrecemos estos servicios. Nosotros somos parte de un gremio que se llama Somos, que es el gremio de contenidos digitales, y dentro de ese gremio existe un capítulo de visualización, lo llaman así, visualización arquitectónica. Entonces, en ese capítulo de visualización son muy pocas las empresas que estamos en ese capítulo, y antes de este evento, reuniéndonos, hemos entablado como la conversación, oiga, ¿cómo crear una industria acá en Colombia de este tema? Y esta charla se dio por la oportunidad de Diana, que es la presidenta del gremio de Somos, para mostrar que hay un gran potencial en Colombia para este tema. O sea, muy pocas personas lo conocen, muy pocas personas no lo valoran bien, y me pidieron el favor de las charlas que yo doy digamos, de la empresa y de este tema, poderlas implantar acá para ustedes, mostrarles en qué consiste todo esto. Realmente, en vez de darles una charla de cómo es este gremio, cómo es la visualización acá en Colombia, pues yo decidí hacer una charla diferente, ¿no? Una charla de, hombre, mostrarles cifras, mostrarles un diagnóstico de qué es lo que pasa en la industria a nivel acá en Colombia y a nivel en el mundo, sino más o menos la intención mía es contarles mi propia historia, porque yo he sido dentro de la rama de visualización arquitectónica acá en Colombia, pues también he estado yo en esa historia comprometido y he sido parte de esta. Entonces, les voy a contar la historia desde mis comienzos, de cómo ha sido todo este proceso. Y esta historia la baso yo en 3 intentos de empresa que durante toda la vida de lo que llevo de mi profesión he intentado hacer, y quería pues comentarles de una manera muy sencilla y de una manera como si fuera un cuento para ustedes de lo que todo. Entonces todo comienza así. Yo a mis 10 años recibí este regalo, un Atari 130XE. Eso estamos hablando en 1989. Como era un pequeño, yo siempre tenía la intención de que, hombre, me regalaran un Nintendo para poder jugar, hacer todo lo que hacían mis amigos con un family, un Nintendo, poder jugar en la casa con los amigos. Y mi papá decidió regalarme un computador en el 89, yo tenía de 10 años. Este computador era muy diferente, pues Atari tenía la consola de sus cartridge para hacer los juegos, entonces yo estaba todo emocionado, bueno, voy a tener un Atari, mi primer Atari en mi vida. Y este computador no tenía nada de eso, no tenía nada de juegos, era un simple computador. Entonces, ese computador venía con esto, o sea, venían unos libros donde uno tenía que hacer el juego y escribirlo, como copiar un código, volverlo a escribir para poder jugar. Entonces yo decía, hombre, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo quería era un Nintendo. Entonces, este lenguaje era BASIC. A los 10 años, pues yo no tenía ni idea de nada, sino lo único que hacía era coger un libro, abrirlo, buscar el juego que yo quería y transcribirlo en todo esto. Entonces esa fue mi primera aproximación a un computador, y de ahí en adelante todos los juegos que tenía me tocaban era así, era comprar un libro, mirar qué juegos eran interesantes, cuáles había juegos de rol, y escribirlo en BASIC y darle inicio a ese computador. Entonces esa es mi primera aproximación con eso. Después de eso, no sé si todos conocen, o pues no sé si tuvieron la oportunidad de jugar con Extralandia. Extralandia era uno de mis juegos preferidos, y entonces yo a los 3 años tenía esto y siempre decía, hombre, cuando era chiquito, yo quiero ser un arquitecto. Esto me encanta, construir con estos bloques me encanta. Además me encantaban todos estos grafiquitos que tenía en los manuales, entonces era lo mismo, hacer un manual, tener unos bloques y seguir jugando para hacer. Y después, más o menos, tuve mi adolescencia, además de jugar con todos estos. Desde los 14 años me pusieron a mí, en mi familia, a ser un vendedor de electrodomésticos en una cadena que se llamaba Dalom en ese momento. Entonces era yo un adolescente tratando de vender televisores, equipos de sonido, neveras. Y entonces
Eso es más o menos como mis principios, de los cuales fueron mis fundamentos para seguir adelante hacia la universidad. Después de tener como la intención y esa pasión, porque oiga, yo quiero ser un arquitecto, entré a la universidad. En esa universidad yo lo puedo resumir que pues en todo el mundo en las facultades de arquitectura acá en Colombia le enseñan es a diseñar. Usted tiene que ser un diseñador, usted tiene que ser un gran diseñador, y todo lo que enfocan es en arquitectura. Y yo teniendo como esa pasión por los computadores, y además pues todo el bagaje que yo tenía, que era ser un vendedor. Entonces con esa pasión yo estaba en la carrera de arquitectura, y entonces todo el mundo trasnochaba allá, y yo decía, no, pero ¿cómo es posible que aquí esta carga de trabajo es súper fuerte? O sea, ¿qué se puede hacer? Entonces porque la mayoría de trasnochar era, por ejemplo, tenía una idea y entonces la tenía que hacer manualmente. Entonces yo dije, no, pues esto no funciona, y a mí no me gusta trasnochar. Entonces, con toda la pasión que yo tenía con los computadores, miré, oiga, ¿cómo podemos mejorar este proceso que estoy en la universidad? Porque pues estoy cansado de estar trasnochando. Entonces, en esta universidad tenían un capítulo de expresión de arquitectura que era muy bueno. A mí me gustaba mucho dibujar manualmente, y eso lo combiné tratando de investigar como herramientas. Oiga, acá pues muy poquita gente utilizaba AutoCAD en ese momento. Entonces, en la universidad un día me encontré con un software que se llama ArchiCAD. Entonces en ArchiCAD yo empecé como a mirar, a cacharrear. Nunca tuve un curso de eso. Entonces dije, no, esto es la maravilla. O sea, una semana que yo me tiro haciendo planchas en la universidad, llego una noche y hago todo esto. Entonces ahí nació una pasión con todo lo que yo había estudiado de computadores desde chiquito, que era programación y mirar cómo funcionaba un computador, ligado pues a esa necesidad de, hombre, pues me encanta diseñar, me encanta la arquitectura, pero pues esto es una carga impresionante de tiempo. Entonces nació una pasión por mirar cómo hacer manualmente y digitalmente todos los trabajos que yo tenía en la arquitectura. Y durante toda la carrera fui reconocido por eso. Entonces los compañeros, los profesores, todo el mundo seguía con lo que yo hacía. Y esto era más o menos, estoy hablando más, esto es entre el 2000 y 2001, eso era lo que yo hacía en la carrera. O sea, hacía modelos 3D, hacía, bueno, el proyecto que se necesitara, y hacía unos montajes muy sencillos en Corel Photo Paint, todo eso. Durante toda mi carrera fue esto, y fue reconocido para eso. Después, al final de la carrera, yo tuve la oportunidad, yo estoy en la Universidad Bolivariana de Medellín, hacer una práctica empresarial acá en Bogotá. Entonces, esa práctica empresarial la tenían, el convenio era con una oficina de arquitectura que se llama Daniel Bonilla y Giancarlo Massanti, acá. Desafortunadamente, pues yo no pude matricularme como a tiempo para hacer esa práctica empresarial con esos arquitectos. Entonces dije, bueno, la perdí, me tocó hacer una práctica en obra o en cualquier cosa en Medellín. Pero dije, no, mandémosle mi portafolio a esas oficinas a ver qué quieren. Pero ya tenían todos sus practicantes como seleccionados para eso. Entonces, cuando yo mandé la hoja de vida, resulta que Giancarlo Massanti me llama y me dice, oiga, este tipo es súper interesante, venga, lo ponemos acá a trabajar. Pero él ya tenía a una de mis amigas que iba a hacer la práctica. Entonces, lo que este señor decidió fue sacar a mi amiga y meterme a mí, así de un solo totazo, que fue una embarrada con ella. Pero esto fue una oportunidad para hacer un poco de experimentación. De experimentación era porque tenía proyectos interesantes, era como un juego, donde yo vine acá a Bogotá, había unos proyectos que él tenía, pues ahorita es un arquitecto, creo que es el más importante acá en Colombia, y tenía unos proyectos que eran concursos, se había ganado en Medellín, y toda esta información pues me llegaba a mí, y el señor lo que quería era, oiga, ayúdenme a vender esto, ayúdenme a comunicar esto. Entonces yo, de una manera de juego, de trasnocharme allá, me encantaba todo eso, hice como una amistad con él, y además de todo eso hice como una experiencia de, hombre, tener proyectos interesantes que ya son como en la vida real, ¿cómo es que se debe mostrar para eso? Además de eso, pues con toda la pasión que yo tengo por los computadores y todo, terminé pues arreglándole la red a esta oficina, ponerle canaleta, con cablearlo a esta oficina, ayudarle a cómo se guardan unos archivos, porque todo eso lo había aprendido cuando chiquito. Y el hombre, pues todas las oficinas de arquitectura en su momento pues eran unas oficinas que se dedican a diseñar, pero en infraestructura ellos no tenían como en la cabeza. Entonces por eso yo empecé a ser como el preferido de estos dos arquitectos de, hombre, es que necesito hacer tal cosa, Sergio la puede hacer, es que necesito que funcione este tipo de cosas, Sergio la puede hacer. Entonces ahí empezó como una pasión con ellos y combinarlo con arquitectura. Ahí tuve la oportunidad de
esta gente se ganó un concurso muy importante en su época, que era la Biblioteca en México, Vasconcelos. Era un proyecto grandísimo que se presentaban 500 firmas de arquitectura en el mundo, se presentaban las empresas más importantes de OMA, SOEM, bueno, reconocidas en el mundo. Ellos no eran muy conocidos en el mundo y se ganaron una primera ronda de eso. Y estaban seleccionados, era este equipo de ellos dos, de Daniel Bonilla y Giancarlo Massanti, y oficinas súper importantes en el mundo. O sea, más o menos estaba Rem Koolhaas participando en este concurso. Entonces yo dije, hombre, esto es una súper buena oportunidad para mí, porque pues con esta gente me la llevo muy bien y este proyecto está a una nota. Entonces, venga a ver qué podemos hacer. Entonces ahí fue experimentar ya un proyecto gigantesco, no me acuerdo cuántos metros cuadrados eran, cómo poderlo hacer y representar. Entonces ahí me empecé a dar cuenta, oiga, esta cosa no la puedo hacer yo solo, esto es imposible. Además de hacer un modelo 3D en esa época, pues esto yo no tenía ni idea que era un polígono en 3D Max. Yo hacía arquitectura, la levantada, tenía unos planos, la sabía comunicar muy bien, sabía cómo representarla, o sea, cómo vender las ideas de mis jefes a otras personas, pero no sabía nada más. Entonces en la experimentación vi pues, oiga, esto no se movía en un simple computador. Lo otro, poder sacar, yo podría hacer una casita y iluminarla con el software que yo manejaba en esa época y funcionaba, pero ya cuando hablábamos de un proyecto así grande, esta vaina no corría. Esto no funcionaba para nada. Además de eso, los pesos de estos archivos eran, en esa época, hablar de 500 megas. Eso era un montón para un computador de esa época. Entonces yo dije, hombre, ¿qué hacemos? Porque es que esto no puede funcionar, esto es un compromiso muy grande. Me metí acá a ayudarle a esta gente. Entonces ellos tenían una oficina más o menos de 10, 15 personas cada uno y compartían un piso. Entonces yo me quedaba por las mañanas, llegaba muy temprano, me quedaba por las noches, trataba de conectar todos esos computadores y mirar cómo podíamos sacar una imagen de estas, o aunque sea mirar, hombre, cómo moverlo o cómo optimizarlo, porque pues había un deadline para cumplir este tipo de cosas. Y ahí me la pasé experimentando y empecé a hacer un nombre con ellos. Para eso, este fue el concurso que se entregó, que no ganaron, quedó un mexicano que ganó, que fue el único, habían solo 2 latinoamericanos para ese concurso. Y empecé a trabajar con ellos, terminé mi carrera, ahí empecé a trabajar como un arquitecto diseñador. Empecé a trabajar en centros comerciales, haciendo planos, platas, cortes, detalles de baños de un centro comercial. Eso me gustaba, pero no me apasionaba. Y llegó el punto que ese arquitecto Daniel Bonilla tuvo un proyecto con Ospinas y compañía acá, que era un centro comercial en el Tulal, donde yo lo estaba diseñando y lo estaba manejando y dirigiendo, y tenía el contacto directo con las personas o con las que estructuraba el proyecto en Ospinas y compañía. Además de manejar todo eso, pues Daniel me ponía, muy bien, toca hacer unas imágenes, pues le toca hacerlas a usted. Entonces, además de ser el arquitecto manejando, entonces tenía que presentar las imágenes, y Diana, que era la gerente en ese momento, ella dijo, oiga, este trabajo me gusta, ¿quién lo hizo? Yo le dije, no, pues Daniel me pone a hacerlo a mí, ese tipo de cosas. Y la señora me dijo, oiga, súper bien lo que usted hace, ¿por qué no nos colabora a vender este proyecto? Porque pues usted es el que tiene el proyecto en la cabeza, no tenemos como un intermediario que tenemos que mandar a hacer todas estas imágenes a otra parte. Y yo le dije, súper, con mucho gusto. Entonces ahí él me pagaba un sueldo de X valor, y yo, por trabajar con ellos en esa reunión, me dijeron, mire, en 2 días usted se va a ganar 2 veces lo que usted se gana en un mes. Entonces yo dije, hombre, esta oportunidad está buenísima, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá dibujando detalles de baños? Entonces dije, bueno, voy a trabajar con Ospinas, me retiro de esta empresa en la que estoy trabajando, que pues era un muy buen nombre y era una muy buena experiencia, pero dije, hombre, hay una oportunidad de trabajar con ellos y de ganar dinero para eso. Entonces decidí ser un freelance para esto. Esto eran más o menos las imágenes que se hacían en ese momento para ellos, y me empezó a ir otro trabajo con ellos y dije, no, eso está muy bien, me estoy ganando un muy buen dinero, pero vi el problema que no podía producir más, tenía un límite de producción, o sea, para lo que ellos me iban enviando. Entonces llegué, llamé a un amigo de Medellín y le dije, hombre, le tengo el negocio,
vamos a montar una empresa de esto, acá, mire lo que me salió, mire los precios que nos están pagando, súper bien. Entonces esa primera empresa era como realmente el ingreso a la vida real, porque siempre había trabajado con un arquitecto que era mi jefe, él era el que hacía todos los negocios. Desde que empecé a hacer un freelance y después dije, hombre, crezcamos, hagamos una empresa, pues fue esa primera aproximación a la vida real. Y empecé a ver varias cosas de qué era una sociedad, qué era registrarse en la Cámara de Comercio. Pues muy fácil, uno ir, pagar una plata y registrarse, y nada más. Hasta ahí iba mi conocimiento con eso. Y empezamos a hacer trabajos sobre la improvisación. O sea, yo sabía cómo era la técnica para hacer un modelo 3D, cómo se tenía que vender un proyecto de arquitectura, pero pues iba llegando, lo íbamos haciendo con mi amigo de una manera demasiado desorganizada. Entonces era una improvisación tal que un día nos llamaron para hacer un video y fue mi primera animación. Y este video dijimos, listo, súper, lo hacemos en 6 días, 8 días. Hacer ese video fue una pesadilla. Me tocó llamar a todos mis amigos que conocía, pedirles el computador de la mamá, pedirles el computador de ellos para poderlo conectar y hacer una animación. Entonces eso era en un cuarto súper pequeño, como de 20 metros cuadrados, tratando de hacer una animación para eso. Y eso era un desgaste, una trasnochadera, un estrés, y aún así seguía llegando trabajo para esa primera empresa que creé. Esa empresa no funcionó muy bien por esos 3 tipos de cosas, más que todo por la improvisación y porque yo no tenía ni idea cómo manejar una empresa, ni cómo manejar dinero, ni cómo enfrentarme a todos los retos y a la responsabilidad cuando un cliente lo contrata. Después de esto, de crear esa empresa, Colpatria, la constructora, a través de un amigo que trabaja allá, me llama y me dice, oiga, es que aquí en Colpatria quieren crear un departamento de visualización arquitectónica y usted es el indicado, yo no conozco a nadie más, usted sabe arquitectura, usted trabaja muy bien, venga, lo recomiendo. Entonces fui, me reuní con esta gente y les dije, no, mire, o sea, yo sé hacer esto, necesitamos, ya sabía todos los problemas que había tenido con esta empresa, no tenía buenos computadores, una buena infraestructura, y así de la nada les dije, mire, yo necesito un computador con estas especificaciones. Ese computador, las especificaciones las saqué de cuál era el más costoso en la página de Dell, no tenía ni idea muy bien cómo funcionaba, y necesitaba este tipo de software. Entonces ese fue el primer contacto con tener un software legal. Y entonces les dije, mire, yo necesito un 3D Max, necesito un V-Ray, necesito Photoshop. Y esta gente se fue, me escuchó y no volvieron a aparecer. Cuando a los 3 meses me llaman y me dicen, oiga, usted empieza una semana a trabajar acá en Colpatria. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Sí, mire, todo lo que usted nos dijo, estamos de acuerdo, ya lo compramos. Compraban un computador en esa época, en el 2005, que valía 20 millones de pesos, que ellos mismos me decían, mire, esto es el computador más importante a 10 kilómetros de la redonda donde usted se va a sentar a hacerlo. Y además de eso, me compraban todo el software legal. Y yo decía, uy, ¿en qué me metí? Pero súper chévere, el reto. Entonces empecé a trabajar allá, tratándole como ellos decían, la visualización para todos los proyectos. Y ahí tuve la oportunidad de estar como al otro lado de la persona que me contrató. O sea, por eso de contratado a contratar, a mirar cómo es que funciona una constructora internamente, cómo funciona la parte inmobiliaria dentro de una constructora. Y esta parte importante, ya no estaba solo al otro lado del teléfono escuchando, oiga, mire, es que necesitamos hacer unas imágenes para tal fecha y ya, sino que ya era parte del equipo de todo cómo manejaban un proyecto al interior de una constructora. Entonces venía desde la parte de diseño, cómo se toman las decisiones de diseño en una junta, y una parte importante que me tocaba era ver cómo es la estructuración y los presupuestos para un proyecto de arquitectura, que entonces eran cosas que yo en la vida ni en mi carrera me había percatado, me había puesto a pensar, oiga, ¿cómo funciona esto al otro lado? ¿Qué pasos hay? ¿Qué dinero hay cuando se hace un proyecto para esto? Entonces, les voy a mostrar más o menos, esto es un ejemplo, no de Colpatria, sino de otro proyecto, X, para esto. Esto es un proyecto que es en Bogotá, tiene unos metros cuadrados construibles y unos metros cuadrados vendibles. Esto es lo que hacen una factibilidad cuando tienen un proyecto de arquitectura. Tienen, oiga, ¿cuántos metros cuadrados tengo yo por piso?
cuánto es el área total del edificio y cuánta es el área vendible de ese edificio, o sea, cuánto es el real dinero que yo tengo cuando me meto a hacer un negocio para esto. Esto lo traté de hacer como en una parte muy sencilla, para que ustedes miren, este valor es muy importante. Ellos dicen, hombre, tengo 2.200 metros cuadrados que me deja la norma hacer para vender, ¿cierto? Entonces esto es muy sencillo y ellos llegan y dicen, mire, según un estudio de mercado, según ellos tienen un informe de galería inmobiliaria, dicen, ¿cuánto salgo yo a vender el metro cuadrado de un proyecto? Entonces en este caso es 5 millones de pesos para esto. 5 millones de pesos multiplicado por 2.200 metros cuadrados vendibles que tiene ese proyecto, eso me da un total de 11.000 millones de pesos para un proyecto de estos. Ustedes ven, este es un proyecto muy sencillo, no es muy grande, tiene muy pocos pisos, pero estamos hablando de 11.000 millones de pesos al día de hoy para ese proyecto. ¿Y qué es lo que sucede esos 11.000 millones de pesos para un proyecto dentro de una estructuración de un proyecto? Es que hay un porcentaje que se divide en los gastos de diseño, los gastos de la obra, los gastos de compras y los gastos de publicidad. Entonces yo en mi vida había escuchado, hombre, ¿cómo así? En arquitectura manejan unos gastos para publicidad. Y lo que todo el mundo no sabe, y es una de las primeras cosas que yo le quiero contar, es que las constructoras y todos los negocios acá en Colombia y en el mundo ponen un porcentaje de todas las ventas que ellos tienen, es para eso, para ver cómo es que tengo que vender un proyecto, cómo lo tengo que comunicar y cómo le va a llegar al cliente final, para eso. Acá en Colombia, ellos lo que hacen es un 1% dentro de ese presupuesto. Un 1% uno dice, no, pues no es nada para eso. Pero si hablamos de 11.000 millones de pesos, ellos dedican 110 millones de pesos para la publicidad de ese proyecto. Y ese proyecto es muy sencillo. Ese proyecto para vender son muy pocas oficinas. Entonces uno dice, bueno, 110 millones de pesos empieza a ser un buen presupuesto para poderlo hacer. En realidad, ese proyecto lo vendieron con un brochure, una página web y unas 3 imágenes para eso. Entonces yo empecé a investigar, oiga, 110 millones de pesos para eso, y se gastaron todo eso, pues se gastaron los 110 millones de pesos. No se los gastaron para eso. ¿Por qué? Porque estos son límites tope dentro de los presupuestos. Entonces uno dice, bueno, más o menos no se gastaron el tope, se gastaron 50 millones de pesos, que es el 50% que tienen de presupuesto. Pues no tienen ese gasto. En realidad lo que pagaron para hacer esas imágenes fueron 2 millones de pesos. Para hacer eso, pagaron 1,5 millones para hacer una página web y se gastaron 10 millones de pesos en hacer unos brochures. Estamos hablando aproximadamente de 15 millones de pesos. Entonces lo primero que yo quiero mostrarles es, hombre, si la gente tiene 110 millones de pesos para un proyecto tan sencillo como este y solo se gasta 15 millones de pesos, ¿qué está pasando con el 90% del presupuesto que hicieron eso? Eso nadie se los dice, para eso. Tuve la fortuna de trabajar en Constructora Colpatria y empezar a entender cómo es la otra parte desde el punto de vista financiero, para eso. Y esto, en lo que es el gremio, pues es una ventaja. Es una ventaja porque, ¿qué? Porque es un mercado que tiene una demanda muy grande, que hay mucho dinero, y la oferta es muy pequeña y además de eso no apunta ni al 10% del dinero que hay en el mercado para eso. Entonces este es el primer tip que yo les doy, que hay un gran potencial dentro de esto porque hay muchísimo dinero. Si ustedes ven la revista Semana con las 100 empresas, donde salen las 100 empresas, entonces las segmentan por áreas y está la construcción. Miren cuánto dinero hay en un año en Colombia. Sáquele el 1% de eso y estamos hablando de cifras de 100.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos o 150.000 millones de pesos para eso, de los cuales no se abarca todo ese presupuesto. ¿En dónde queda? Pues es una ganancia para los constructores de todo eso, pero entonces se está desaprovechando una oportunidad porque hay una gran demanda para eso. Eso a nivel de números. Entonces esto es lo único de números que voy a hablar, pero es para crearles una inquietud con respecto a eso. Entonces yo viendo esta oportunidad digo, hombre, hay dinero, no hay oferta, pues ¿qué hacemos? Pues volvamos a crear una empresa. Entonces hice el segundo intento de crear una empresa. Entonces ya sabía cómo funcionaba el mercado inmobiliario, ya sabía qué era lo que necesitaban, ya sabía cómo era trabajar al interior de un proyecto
no solo como miles, o sea, un proyecto tiene muchos proveedores y uno es uno más allá. Entonces, viendo la oportunidad y entendiendo toda la estructura de un negocio, dije, no, esto es una oportunidad muy grande para crear una empresa. Ahora sí, bien, ahora sí, ya sé qué es lo que debo hacer. Uno de los errores, por ejemplo, con la primera empresa que yo había creado, era que yo nunca pensé en crecer, yo nunca pensé tener un empleado. Yo y mi socio era el que hacíamos todo. Yo nunca pensé en tener un software legal. Yo nunca pensé en tener empleados y además de eso contratarlos legalmente con todas sus prestaciones, como tiene que ser las cosas. Nunca se me pasó por la cabeza. Entonces, para mí, todo lo que me pagaba Ospinas pues era un montón de plata para mí. Pero si usted lo ve, hombre, ¿cómo puedo hacer una producción más grande y cómo puedo mejorar las cosas y crear una empresa? Pues eso no es nada. Pero entonces ahí yo me preguntaba, hombre, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a cobrar a un cliente más dinero para esto? Pero después de ver los presupuestos dije, ¡qué bruto! Lo que hay es 10 veces más de presupuesto para qué hacer. Pero eso los clientes no lo dicen. Para eso, uno tiene que mostrarles por qué puedo llegar yo a abordar todo este tipo de presupuestos. Esta primera empresa la creé con otro socio y hice el primer ensayo de formalización, pero no funcionó, porque cometí varios errores que ya había cometido en el pasado. Estaba haciendo yo las cosas yo mismo. La demanda era grandísima de trabajo, entonces era un trabajo desgastante, de trabajar fines de semana, de trabajar horas hasta tarde. Y mi socio me dijo, hermano, muy bueno conocerlo, pero esto es mucho trabajo. Y yo, no me gusta vivir así, estresado. Sí, uno gana un dinero que no se sabe si es bueno o si es malo, tampoco, porque no hay una factibilidad de la empresa o unos números que hablen de la empresa. Y el tipo me dijo, hasta aquí llegamos para esto. Entonces ahí yo dije, hombre, no funcionó, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Pues llevaba 3 o 4 años de profesión en esto. Y dije, bueno, estaba yo solo, no sabía qué hacer, me fui a un viaje en Ecuador a mirar, hombre, ¿qué me pongo a hacer? Como a pensar las cosas. Allá tenía un tío me dijo, hombre, tranquilo, usted ya lleva un camino muy largo de esto, tiene una experiencia muy importante. Yo era muy joven, estaba como en el 2008, fue más o menos de eso. Dijo, mire, tranquilo, vaya, pida un crédito usted y estructure mejor las cosas y vuélvalo a hacer. Entonces ese fue mi tercer intento de hacer una empresa para eso. Y esa empresa se llamó Ecomedia y estas eran las imágenes que nosotros hacíamos en ese momento. Yo ya tenía un reconocimiento en el mercado, constructoras me conocían, pero era a mí y no a una empresa que le pudiera brindar los servicios para esto. Este tipo de imágenes eran las que hacíamos, eran imágenes de apartamentos, casas. Esto era un concurso en Lima y empezó como a haber una cantidad de trabajo importante por todo lo que yo había hecho, pero ya tenía como un preaviso de, oiga, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que pensar cómo las vamos a hacer. Yo no puedo seguir trasnochándome acá haciendo todas a las 3 de la mañana y levantarme a las 7 de la mañana y volver a empezar, y lunes a lunes y otro lunes y pasado un mes y pasado 2 meses y no tenía vida. Estaba enfrente de un computador que me fascina. Eso para mí es una pasión impresionante. Y además de hacer algo en un computador de arquitectura, que es otra pasión que tengo, pues, hombre, qué bueno hacer en la vida lo que a uno le gusta y además le paguen por eso. Pero estaba precavido. Ya te había tenido 2 errores de montar empresa, no me había muy bien, me había ido muy muy mal y mi nombre era el que estaba de por medio. Cuando creé esta empresa dije, no, pues lo primero que tengo que hacer es, tengo que crear un equipo de trabajo. Yo no puedo seguir en estas. ¿Ahí? Entonces tuve mi primer empleado para ahí. Y este primer empleado le tuve que enseñar todo cómo funcionaba para esto. Y empezó a llegar más trabajo. Y entonces decía, hombre, esto no se me puede salir de las manos. Busqué a otra persona que trabajaba conmigo en el Colpat y le dije, oiga, mire, tengo esto, estoy creándolo, hay este dinero, pongámonos a trabajar. Y entonces ya tenía 2 empleados para eso. Pero yo era el todero, yo era el de hacer cotizaciones, hablaba con los clientes, los mandaba y todo. Hubo un momento en que dije,
hombre, la estoy embarrando otra vez. No estoy haciendo cosas en computador, pero me estoy saturando de trabajo. Entonces, en ese momento, era el 2008, y era el momento de recoger todas las experiencias, de estructurar una verdadera empresa, y tenía un reconocimiento en el mercado. Y empezaban a llegar proyectos más complejos para esto, porque ya el nombre, ya había una bola de, hombre, esta persona lo sabe hacer muy bien, pero me buscaban era a mí, a Sergio Garzón, por lo que hacía, pero no buscaban a una empresa como tal. Entonces yo dije, no, yo no quiero vivir más esto hay que buscarlo una solución. Esto es un proyecto interesante, hay muy poca competencia acá en Colombia, hay un mundo de dinero al cual le podemos apuntar. ¿Qué debemos hacer? Entonces empecé a asesorarme, a tener un contador, a hablar con un contador, a ver cómo es que se maneja el dinero. Empecé a asesorarme por personas que le pueden ayudar a usted a hacer un plan de empresa para hacer esto, y empecé a estructurar un poco mejor el equipo de trabajo y la infraestructura que tenía la empresa para eso. Dentro de ese equipo de trabajo empezaron a llegar personas con mucha experiencia, con personas con demasiada actitud que se querían poner la camiseta. Una de esas personas es Sandra, que está acá, que es la directora de proyectos, que lleva desde esa época con nosotros y es mi socia actualmente en este momento. Y empezó a llegar gente de todo, gente que sabía hacer esto, gente que tenía mucha emoción para hacerlo, gente que no sabía nada, gente que ellos decían, yo hago muy trabajo, valgo millones de pesos para esto y mire lo que yo hago, se contrataba y no funcionaba. Entonces estaban como soñando, y empecé a tener una experiencia de tener un equipo de trabajo de diferentes personalidades, perfiles, profesiones, para intentar hacer una empresa de visualización de arquitectura. Y esta empresa se fue creciendo para esto. Y son demasiadas historias las que pasaban en ese momento, de errores, de problemas técnicos, de problemas con empleados, manejar un personal. Yo desde arquitecto nunca pensé que fuera tan complicado, pero también que necesitara tiempo para poder hacerlo. Entonces ahí fue una experiencia de crecer y todo eso. Y empezaron a llegar proyectos, ya no como apartamentos, casas, plantas, videos muy sencillos, sino proyectos importantes para eso. Entonces les voy a hablar de La Felicidad. La Felicidad es un proyecto de Pedro Gómez, que es una ciudadela. Y cuando me llamaron, oiga, mire, tenemos este proyecto, yo dije, uy, súper interesante, listo, hagámosle. Llegué a la oficina, muchachos, tenemos un súper proyecto, es esto. Cuando yo se los presenté, todo el mundo dijo, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto no es hacer un solo edificio. Estos son manzanas llenas de edificios, con vías, con centros comerciales, con lagos, con parques, ciclorrutas, o sea, un sinfín de cosas. Yo decía, no importa, esto lo vamos a hacer como todo lo que hemos hecho. Esto es una de las imágenes que hicimos para este proyecto. A este momento la empresa teníamos una estructuración de empresa, teníamos ciertos proyectos, un conocimiento técnico para hacerlo, pero en la vida nos habíamos enfrentado a grandes proyectos, a hacer más de una torre o un conjunto de 4 torres. Pero aún así, sin importar, dijimos, no, lo vamos a hacer para eso. Y esto fue casi una pesadilla hacerlo. ¿Por qué? Porque volvía a retomar los pasos anteriores. Me gustan los computadores. Cuando hice mi práctica, sabía que le cargaba un poco de información a un computador y no lo podía hacer. Y pues la empresa creció, pero nos pasó lo mismo con esto. Hacer una ciudadela en un modelo 3D y ponerle árboles, y ponerle personas, y ponerle texturas, y ponerle iluminación. Esa vaina es muy complicado que lo aguante cualquier tipo de infraestructura. Entonces esto fue una oportunidad para nosotros para empezar a investigar, empezar a estructurar un workflow de cómo es que se debe hacer un proyecto así de grande. Sufrimos demasiado, trasnocharon todo el equipo demasiado, dormían debajo de las mesas donde estaba trabajando. Y yo volví a preguntarme, hombre, pero es que yo ya la he embarrado 3 veces con esto es lo que yo no quiero. Entonces ya tenía una infraestructura montada, una empresa montada, pero había un problema grandísimo. Y era cómo
llegar a este nicho de proyectos. Y si retomamos a lo que les acabo de mostrar de la estructuración de proyectos, si ustedes ven el 1% de este proyecto, que más o menos es 1 billón de pesos, estamos hablando de 10.000 millones de pesos. Estamos hablando de, yo a una empresa apuntarle un negocio que de 2.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos, súper, esto es la maravilla, o sea, vamos a ser millonario con todo esto. Pero mentira, el promotor, sabiendo cómo funciona el negocio, el promotor no va a pagar 2.000 millones de pesos. Hace 5 años pagaban 500 o 200 millones de pesos por un proyecto de estos. Al día de hoy se ríen de pagar 20 millones de pesos teniendo presupuestos de 3.000 millones de pesos para esto. Entonces nos causó una inquietud de todo esto era el proyecto que teníamos que hacer. Esto eran edificios, centros comerciales, árboles, carros, toda esta cosa. Entonces había una investigación de cómo hacer esto, qué herramientas tengo que utilizar para esto, qué herramientas legales tengo que utilizar para esto, porque ya cuando llega uno a un nivel de un proyecto de estos, uno dice, yo no puedo embarrarla en que si tengo un software ilegal se cae el programa. ¿A quién puedo llamar para pedirle, oiga, es que esto tengo un problema porque no renderiza? Entonces también hay una serie de inquietudes para poder hacer este tipo de proyectos. Hicimos este proyecto en 2 meses más o menos. Tuvimos atrasos para hacer este proyecto, pero el cliente quedó muy tranquilo y quedó muy contento. Dijo, oiga, ninguna empresa en el país me había podido hacer un proyecto a esta escala. Entonces subimos un paso más. Teníamos un equipo, una empresa, y ya empezábamos a identificar un workflow o un manual o una manera de hacer este tipo de proyectos. Y además que le estábamos apuntando a unos presupuestos súper interesantes para la empresa. En ese ir y venir de proyectos, pues ya la empresa se hizo un nombre en el sector inmobiliario acá en Colombia. Entonces nos empezaban a llamar de Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Pereira, Bucaramanga. Yo decía, no, las cosas van súper bien para esto. Y entonces empezó a salir unas nuevas empresas. Antes que yo había otras 2 empresas muy importantes reconocidas en el medio que cerraron, quebraron. No sé si habrán tenido los mismos problemas que yo tuve por falta de organización, por falta de prever, por falta de mirar un mercado y por el conocimiento del mercado. Y empezaron a salir otras empresas que empezaron a hacer lo mismo que nosotros. Entonces eran unas empresas que hacían modelos 3D. Para un cliente era lo mismo, hacer un modelo 3D y tener una imagen para venderla. Nosotros nos distinguíamos o nos hacíamos la diferencia con ese tipo de empresas porque teníamos una muy buena calidad, pero yo no podía saber cómo decirle a un cliente que es una buena calidad. El tipo decía, oiga, yo lo contrato a usted porque usted veo lo que hago, usted es muy juicioso, cumple con las cosas, tiene una infraestructura para hacerlo y es mucho más caro que el otro, pero lo contrato porque usted tiene una buena calidad. Entonces yo decía, no, pues súper. Yo me iba a la oficina y hablábamos y decíamos, oiga, mire este proyecto que está, cómo lo vamos a hacer y todo, pero hay otra gente que lo está haciendo más barato. Y ahí yo entonces pensaba y decía, hombre, todo el dinero que ni siquiera yo le puedo llegar al presupuesto que tiene una constructora y otra empresa lo está haciendo más barato. ¿Por qué? Entonces ahí viene una de las primeras preguntas que pasa y una de las, cuando empecé esta presentación, es porque aquí no hay una industria en Colombia la cual lo pueda educar a uno, le pueda enseñar este tipo de cosas de, oiga, ¿cuánto hay un presupuesto y cuánto dinero hay para hacer esta profesión, para eso? Y entonces, ¿qué pasaba? Había un juego desigual, un juego que no era limpio. Habían costos en ese momento de una empresa cobrar 2 millones de pesos por un trabajo en específico, no voy a decir exactamente qué, y la misma otra empresa hacía por 300.000 pesos y lo hacía por 700.000 pesos. Yo al mi interior y muy cerrado decía, pero muy brutos, o sea, no saben cuánta plata es lo que hay. Entonces vuelvo a mis épocas cuando estaba de freelance. Un cliente le decía, hermano, tengo este proyecto de tanto dinero, ¿le hace o no le hace? Entonces uno decía, uy, es mucha plata, hagámosle. Y pasa mucho en este momento porque la industria no está consolidada en este momento. Y
los constructores o los inmobiliarios o los promotores saben eso, saben decir, oiga, mire, tengo tanto dinero para hacer este trabajo, ahí verás si lo hace. Lo empiezan a hacer y después le dicen, oiga, no tengo todo ese dinero, creo que me fue mal, entonces me toca bajarle el 30% de lo que le voy a pagar. Además de eso, juegan con que al final usted puede entregar un trabajo y dicen, mire, me fue muy mal con este proyecto, solo le puedo pagar la mitad. Y la gente, por no perder el dinero, dice, bueno, pues yo quedo contento, de buenas, me dio el trabajo para eso. Pero lo que pasa al interior es que hay muchísimo dinero, solo para esa profesión o esa industria. Pero lo que pasa, y por lo que estoy yo acá el día de hoy, es que por ese desconocimiento y por esa que no hay una industria y no hay una asociación, ni siquiera para educación, ni siquiera para estructurar, hombre, ¿cómo funciona esto de una manera legal? El gobierno no tiene esto muy claro para eso. Hay demasiadas, yo creo que el 90% de las empresas o de la gente que se dedica a hacer esto es ilegal en el software, que no sé, es un juego desigual, pero esa es mi razón de estar hoy acá. Solo abrir una abrebocas de que hay un panorama y hay un potencial y hay una manera de hacerlo y hay un mercado que está desatendido para esto y los clientes se aprovechan de esto. Entonces, volviendo al tema que empezamos a hacer el proyecto La Felicidad, nos consolidamos como una de las empresas más importantes en el país para hacer esta visualización de proyectos donde los clientes veían una diferencia con nosotros, y era que no hablábamos de tú a tú en un proyecto. ¿Por qué? Cuando llegábamos a una junta de proyectos, nosotros podíamos opinar acerca de un proyecto, porque la empresa, como yo la creé, es una empresa de arquitectura, es un estudio de arquitectura. Entonces cada cliente empezó a mirar, oiga, además de lo que hace este señor, uno puede trabajar con esta empresa, y le dan tips y lo apoyan a uno, y se empieza uno a convertir en un socio más del proyecto o una persona que lo acompaña y no un proveedor. Con eso ya el cliente no está pensando en dinero, está pensando en cómo hacer un muy buen proyecto para eso. Y empezamos a consolidarnos en Colombia, además de tener una buena calidad, con proyectos importantes, con arquitectos importantes, con empresas muy importantes en el sector que se sentían muy cómodos al trabajar con nosotros. Y aún así nos decían cuando nos sentábamos con ellos, oiga, pero es que usted, ¿qué es lo que hace? Porque es que usted vale 3 veces más de cualquier otra cotización que nos llega acá. Entonces Bonidad siempre, oiga, mire, es que además de nosotros hacer una cosa técnica, lo estamos ayudando a usted en muchos factores y muchos puntos que tiene un proyecto para eso. Y el cliente, y hoy en día todavía se molesta para todo eso, pero seguimos creciendo y nos siguen llamando para poder trabajar con ellos. Empezamos a hacer más proyectos interesantes con una mejor calidad. Había una eficiencia dentro de lo que nosotros hacíamos. Nadie, ni en ningún tutorial por internet, ni en ninguna charla, ni en nada de lo que cuando ustedes dicen, oiga, ¿qué es una visualización arquitectónica?, les habla de eficiencia, de un proceso. Todo el mundo piensa que es tener un software, todo el mundo piensa que es tener un motor de render que lo bajo pirata y hágale y trabajemos. Y el cliente me está presionando, entonces tengo que trabajar más y correr con lo que tengo que entregar. Pero nadie, absolutamente nadie, piensa en eficiencia. Es muy sencillo, hay eficiencia en procesos de cualquier índole. El problema es que esto es una parte artística, y cuando uno habla de arte, nunca le tocan la palabra eficiencia para eso. Entonces, nosotros, por todo lo que, la historia que les comenté cuando pequeño y cuando estuve en mi universidad, yo pensaba en eso. Yo pensaba en, cuando me tocó hacer la práctica, oiga, ¿cómo conecto 10 computadores sin que se me caigan? Y empezaba a investigar. Y en este punto llegamos a, oiga, ¿cómo volvemos esa empresa eficiente en sus procesos? Además de ser 4 veces más el que cobra en el país, ¿cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Cómo lo puedo hacer 2 veces más rápido de lo que cualquier persona lo pueda ofrecer? Que eso para los ojos de un promotor es agua a la boca. O sea, la gente no tiene tiempo. Este negocio inmobiliario en Colombia es que
tengo un proyecto, tengo que correr bastante para que salir muy rápido a ventas y empezar yo a percibir el dinero para poder yo tener un punto de equilibrio y empezar a construir. Y en ese proceso hay demasiados cambios. Entonces, con toda la experiencia inmobiliaria en Colpatria, con todos los clientes que empezamos a tener, con los grandes proyectos que nos empezaron a llegar, empezamos a pensar en, listo, ya sabemos muy bien cómo funciona este negocio, cómo nos vamos a volver eficientes. Se los voy a tocar muy por encima porque es un poco complejo, pero es cómo hablar con el cliente, recibir una información, registrar esa información, parametrizar esa información para que cualquier cambio que el cliente me pueda hacer, yo lo pueda hacer sin ningún desgaste, todo eso, y bajar los tiempos de la producción y de la finalización de un proceso, sea una imagen, un render, un video, un aplicativo, una estrategia comercial, un guión, lo que sea. Entonces, además de todo, de tener una empresa, empezamos a hacer un workflow eficiente, pero era diseñado por mí. O sea, como yo no tengo ninguna experiencia en procesos, y aún así funcionaba para eso. Y ninguna empresa nos podía nosotros ganar en lo que hacíamos, en hacerlo en el tiempo de lo que hacíamos. Empezamos a hacer proyectos más costosos en ventas, proyectos de 50.000 millones de pesos, de 100.000 millones de pesos. Es un proyecto en el Parque El Virrey, que son apartamentos de desde 1.500 millones de pesos, que uno todavía dice, qué locura esto que sucede acá en Colombia. Pero vuelvo al inicio. Estamos hablando de proyectos de demasiado dinero donde tienen el 1% para invertir en la vida del proyecto. El 1% tope. Entonces hablemos del 0.5% tope. Súper el dinero de 100.000 millones de pesos. Estamos hablando de 500 millones de pesos. Y aún así los promotores no invierten todo eso porque tienen el dinero, pero nadie les ha dicho a ellos, oiga, usted debería enfocarse en comunicar su proyecto o mostrar un proyecto de diferentes maneras, ser más eficiente, buscar otros canales de comunicación. Y eso con la experiencia, pero ha sido una experiencia muy al día a día de lo que hemos hecho, fue lo que empezamos a estructurar esta empresa. Después nos fuimos a, bueno, aquí importante de todo esto era que ya cuando los trabajos llegaban, era un arquitecto con el que trabajábamos, pero ese señor no tenía ni idea cómo comunicar su proyecto, ni tenía ni idea cómo amoblar su proyecto, yo tampoco. Entonces empezamos a caer en cuenta, oiga, hay pautas de diseño interior, o hay muchísima gente que está buscando trabajo en diseño interior. ¿Por qué no llamamos, soy un estudio en arquitectura, por qué no llamamos a diferente gente de diferentes sectores profesionales para que nos ayuden con esto? ¿Cómo comunicarlo? Entonces ahí empezamos a hacer unos cambios gigantescos, pero solo en el país, porque esto no pasaba. Y esto fue del día a día y nos fuimos creciendo como empresa. Esto es muy importante. Con toda esa experiencia que les acabo de contar, a dónde llegamos, cómo creció la empresa, el equipo, las máquinas, los computadores, hay una brecha muy importante y es no desdibujar lo que realmente es esto. Esto no es una herramienta técnica, esto no son horas de trabajo de una persona haciendo un modelo 3D, esto no son horas de trabajo de una diseñadora interior seleccionando cuál es la paleta de color que se va a manejar en este apartamento para que un cliente se sienta identificado con lo que va a comprar. Además, porque esto es la inversión de la vida de una persona. Y una persona lo que busca es verse identificado ahí, en esto. Y lo que la experiencia nos llevó es que esto no es un problema técnico, no es ser el mejor técnicamente, porque eso es todo lo que pautan en internet, es eso. Es quién tiene la mejor técnica, quién tiene el mejor tutorial, quién tiene la mejor biblioteca de modelos 3D, quién tiene la mejor biblioteca de cielos. Todo hablan de técnica y técnica y técnica, pero muy pocas empresas ya a nivel mundial se ponen a pensar, oiga, ¿esto realmente qué es? Y esto es una forma de comunicación. Y esto es una forma de comunicación de mostrar un espacio. Y esto es una forma de comunicación de que una persona que va a hacer la inversión de su vida de comprar una casa o un apartamento entienda muy bien lo que va a tener, porque lo está pagando por anticipado, toma la decisión hoy y se lo entregan en 2 años. Es entender eso, es entender cómo es esa comunicación al cliente final. Y hay diferentes panoramas de comunicación. Es muy diferente cuando existe una oficina
y el dueño de una empresa va a comprar su oficina a una persona cuando va a comprar su casa. Ellos ven diferentes cosas. Cuando una persona compra su casa se ve identificado con lo que va comprando. Una empresa busca es cuántas personas pueden trabajar ahí, dónde queda localizado este proyecto. Y en este tipo de comunicación, lo que les hablo, no estoy hablando técnicamente, estoy hablando es de cómo comunico un proyecto de arquitectura. Y esto es un ejemplo de, esta no es la mejor técnica, esto es una ilustración de lo que nosotros hacemos en la empresa. Ahí solo se hizo un modelo 3D y los diseñadores gráficos que tenemos pintaron todo esto. Pero lo más importante que hay detrás de esto, y se las traía porque aquí no hay ningún tutorial que valga, es que esto comunicaba lo que quería un cliente a su público objetivo para eso. Entonces, uno no tiene que ser un mago en 3D Max, que es lo que enseñan, por ejemplo, acá en el país. O uno no tiene que ser un mago en Maya. Uno lo que hace al hacer esto es mirar y dar una solución a un problema de comunicación, y un problema de comunicación espacial. Y eso solo nos dimos cuenta después de fallar en 2 empresas, conectar muchos computadores, tratar de renderizar miles de cosas, manejar clientes, pelear con clientes, tener trasnochadas hasta llegar a ese punto. Y por eso nosotros lo que promovemos como empresa es una comunicación de arquitectura, que ahí nos separamos de ser unas personas técnicas. Y al poder trabajar bajo ese parámetro, esa es otra imagen. Aquí no hay nada de hiperrealismo que se busca actualmente, que un cliente quiere ver, no. Pero esto funcionó porque esto era comunicar una idea de cómo tenía que funcionar un proyecto. Entonces ahí es donde las cosas empiezan a cambiar y las personas empiezan a ver que esto no es técnico, no las personas que lo elaboran, sino los developers o los promotores o toda la otra gente que está al otro lado, para decir, oiga, sí, esto no es solo un proveedor más, sino, oiga, aquí hay una persona con un conocimiento y una profesión, y que es importante hablar como de tú a tú con esa otra persona. Entonces, la brecha que nuestra empresa, después de muchos años de trabajar, rompe en el mercado es eso. Es que nosotros no somos unos técnicos en un computador transcribiendo unos planos. Nosotros somos una empresa que acompaña un proceso, una idea. A nosotros nos llaman los constructores o los promotores a las juntas de diseño para aportar en el proyecto, para aportar cómo se tiene que mostrar, cómo se tiene que vender. Y ahí vuelvo a mis inicios cuando yo tenía 14 años vendiendo neveras, televisores y electrodomésticos. O sea, una persona cuando tiene miedo cuando compra algo, una persona no sabe lo que está comprando, y uno tiene que expresarle muy bien y comunicarle muy bien a las personas qué es lo que está comprando. No sé si ustedes se enteran o hayan escuchado de la ley del consumidor acá en el país, que ha afectado a muchas constructoras, y es que la constructora muestra una cosa y entrega otra cosa, y entonces ese cliente está muy bravo porque pagó por anticipado y se demoraron 2 años en entregar lo que había comprado, y va y los demanda. Y eso sí es realmente dinero para un negocio de arquitectura. Si estamos hablando del 1% de publicidad, se puede ir del 5 al 10% de postventas de manejar un proyecto. Entonces usted llega y le dice a un cliente, oiga, además de que usted me va a pagar muy bien y yo le voy a hacer un trabajo increíble, yo le voy a solucionar un problema que equivale mínimo al 5% del valor total del proyecto. Usted lo ven con unos ojos de Dios mío, ¿cómo lo hace? ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo, es saber comunicar lo que usted está haciendo. Este caso era, si realmente vemos, esto es un apartamento de 1.800 millones de pesos, y realmente lo que compra un cliente es un piso, unas paredes, una ventanería y un techo. No está comprando nada más. Imagínense que yo llego y le digo a usted, oiga, deme 1.800 millones de pesos, deme 180 millones de pesos ya por adelantado y le voy a vender eso. El cliente va a decir, no, ni loco, ¿qué le está pasando? Diferente a si usted logra que por ese valor un cliente se sienta identificado
con lo que está viendo en una sola imagen. Aquí estamos hablando de una herramienta, pero es en una sola imagen. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Y cómo se ve identificado que llegue a decir, oiga, yo quiero eso? Y más importante, yo quiero eso sin preguntar el precio. ¿Por qué? Porque la comunicación que a mí me llegó es muy buena. El tipo se ha identificado por el tipo de muebles que él puede llegar a utilizar. A nuestra empresa nos ha llegado que nos llaman diciéndonos, oiga, ¿usted me podría hacer el favor de diseñarme mi apartamento, de hacerme el diseño interior de mi apartamento? Nosotros le decimos, no, hermano, ese no es nuestro negocio, muchas gracias. No, pero por favor, es que mire, me encanta, me fascina lo que yo estoy viendo en las imágenes que usted hace. Y es un cliente que nos está diciendo, oiga, qué hiperrealismo el que usted tiene en esas imágenes, qué técnica tan buena la que usted está haciendo en estas imágenes. Pero la comunicación es lo importante, lo que se hace en ese momento. Este caso, esta imagen, sin un fondo, sin una persona que está actuando acá, esto es un proyecto en el centro de Bogotá, en el piso 34, donde los promotores se la jugaron a no hacer penthouse, sino poner una piscina y un gimnasio en el piso 34 del centro de Bogotá para mirar la ciudad. Mira una cosa tan sencilla. Los clientes llegan y nos dicen, mire, voy a salir con este proyecto de ventas, necesito hacer esto y esto y esto y esto. Y nosotros les decimos, un momento, ¿quién le dijo que usted tiene que hacer eso? Pare un momento, piense nomás, ¿qué va a ser lo más importante de su proyecto? Imagínense la gente que va a comprar allá, en ese piso de arriba, haciendo deporte, mirando el Centro Internacional de Bogotá. Y ahí no he hablado de una técnica o una cámara o algún otro tipo de cosas. Y así es que se debe hablar de tú a tú con un cliente. Para eso, cuando uno habla de comunicación de arquitectura. Paralelo a esto, yo quería tocar otras cosas, y es la forma en que, si yo sumo de cómo hago esto eficientemente, cómo me presento a mi cliente, cuánto dinero sé que puede tener este proyecto, y le digo, oiga, vamos a llegar a ese dinero, pero es que yo le voy a ayudar en este aspecto, en este aspecto, en este aspecto, y no técnicamente. Ahí es donde usted empieza a ser una empresa con un diferencial muy grande para esto. Y no a nivel de Colombia. Este tipo, lo que yo les acabo de contar, sucede en todo el mundo. Y sucede con miles de empresas, porque es que hay una cosa muy importante, y es que en la economía del mundo, un gran porcentaje de lo que la mueve es que el hombre siempre construye. Por más de que la economía de un país está mal, el hombre siempre construye. Eso es muy importante. Si yo lo miro desde un punto de vista empresarial, siempre voy a tener un mercado el cual nunca le va a pasar nada. Va a bajar, pero no va a parar de hacerlo. La humanidad siempre construye. Y cuando hablamos de construir, es que hay una persona que hace el negocio, que es un developer, hay una persona que lo diseña y hay una persona que lo construye. Hace 20 años, en el modernismo de la arquitectura, esos tres factores que yo les acabo de decir, lo hacía un arquitecto completico. El arquitecto compraba el lote, construía el proyecto, diseñaba el proyecto, construía, y además de eso lo vendía. Él era el que comunicaba su proyecto. Y lo que pasó actualmente es que la economía y el mundo creció tanto que ya los arquitectos segmentaron su profesión, y hay arquitectos que diseñan, hay arquitectos que construyen, hay arquitectos que hacen presupuestos, hay arquitectos que hacen factibilidades, y se les olvidó una cosa muy importante: ¿quién lo va a vender? Y ahorita la gente lo venden abogados, especialistas en mercadeo, especialistas en publicidad. ¿Y cómo usted le va a decir a un abogado, oiga, esto es un espacio alto, es un buen espacio o un mal espacio? El tipo no entiende. El tipo entiende o es de números o de leyes. A lo que voy es que es muy importante que hay un nicho, además de esta oportunidad de mercado y de dinero que hay, y es que los arquitectos dejaron de vender sus productos. Y lo que pasa es que empresas de visualización arquitectónica, como lo llama el gremio, que para nosotros son de comunicación de arquitectura, son las que se han puesto ahí a vender eso. Y son empresas, la mayoría, que ven técnicamente.
que yo tengo el mejor computador, yo tengo el mejor software, soy el mejor haciendo unos modelos 3D, pero se olvidan de que yo soy parte de un negocio que nunca va a parar y donde hay mucho dinero y hay una oportunidad, porque hay una demanda grandísima y una pequeña oferta. Entonces, eso es muy importante con lo que sucede en esta profesión, porque realmente es una profesión que aquí no está valorada en el país. Me pasa el caso en especial de Sandra, que muchos amigos la llaman. Sandra es una arquitecta que tiene 5 años de experiencia, y la llaman los amigos que le dicen: ay, pobrecita, ¿te quedaste haciendo renders? ¿Quieres que te ayudemos a buscar trabajo? ¿Realmente a diseñar qué es lo que tiene que hacer un arquitecto? Porque ese es el otro problema. Las universidades acá en Colombia es que si usted no diseña y se gana un concurso, usted no es un arquitecto. Y es mentira. Las cosas han cambiado tanto que, como les digo, hay un arquitecto que hace presupuestos. Y también hay arquitectos que se dedican a comunicar esto, porque un arquitecto sabe qué es una escala. Un cliente, como si yo, esta persona fuera más grande, dirá al cliente: oiga, eso es muy chiquito o es muy grande. Otra persona diferente no puede saber eso, y eso es muy importante cuando uno habla de comunicación de un espacio, que es comunicación de arquitectura. Y Ecomedia fue creciendo, fueron llegando gente, equipos, proyectos súper interesantes, y nos llega una oportunidad de oro gigantesca, y es entrar a las grandes ligas de esto que ustedes ven acá. Y cuando yo hablo de grandes ligas, es llegar a los proyectos más importantes que se desarrollan en el mundo. La gente que digamos que no esté en este medio, hay empresas que están en Europa y en Estados Unidos que son muy reconocidas, que son estudios muy importantes, que tienen un prestigio gigantesco, tanto al compararlos como un arquitecto muy importante en el mundo que haya hecho el super diseño, que se dedican a hacer los proyectos más importantes en el mundo. Y estos proyectos tan importantes, si yo les retomo ese 1% del mercado que hay en un proyecto acá en Colombia, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Manhattan. El mercado inmobiliario en Manhattan dedica, en las viviendas que solo son en la isla, entre $9,000 a $15,000 por unidad en publicidad. Multiplique eso por un rascacielos de 60 pisos. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero lo que pasa ahí. Entonces, uno como empresa en Colombia dice: hombre, me encantaría llegar a esos niveles. Yo quiero ser empresas conocidas como un Mir, un Luxigon, un Bionics, un Neoscape. ¿Cómo yo llego allá? Esto es imposible. ¿Cómo llegar a proyectos que valen $1 billón? ¿Cómo llegar a proyectos que son diseñados por los arquitectos más famosos? Ren Koolhaas, Norman Foster. ¿Cómo hace uno? Yo no tenía ni idea. Yo me quedé acá en Colombia con mi empresa y nos iba muy bien. Y nos va muy bien acá en el país. Y llega una oportunidad de poder tocar eso. Un día yo estaba en un avión, me fui a un avión y tenía 2 amigos míos que les va muy bien, son unos arquitectos acá que no me hablaba con ellos hace 2 años, y me los encontré en un avión en la fila de migración y dije: hombre, ¿qué están haciendo? Súper interesante, hace mucho tiempo no nos vemos, los invito a mi empresa para que lo conozcan cómo va. Cuando ellos llegaron allá, ellos me vieron empezando. Yo, desde que hice mi práctica, soy amigo de estas 2 personas, y llegaron a la empresa y dijeron: oiga, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que creó? ¿Cómo creció tanto? ¿Cuál es su fórmula para esto? Y me dejé hablar con ellos, y al mes me llaman. Ellos habían ganado un concurso en Kiev. Son unos muchachos, en esa época tenían 25 años cuando se ganaron ese concurso, y era el concurso más importante que se había ganado un arquitecto colombiano. Y en al ir ellos 2 a Kiev a presentar ese concurso, tenían workshops con oficinas de diseño en Europa. Ellos, como yo, tenían una muy buena comunicación de arquitectura, y cuando estuvieron en estos workshops les dijeron: oiga, ustedes hacen un trabajo súper interesante, denos sus datos y vamos a trabajar. Los llamaron a ellos y les dijeron: oiga, les tenemos un trabajo para que nos desarrollen. Ellos se prepararon y dijeron: bueno, ¿cuál es el trabajo? Les dijeron: mire, vamos a diseñar la Universidad de Hong Kong en Shenzhen. Vamos a entrar a ese concurso. Y a este concurso solo entran oficinas de un renombre de Zaha Hadid, Herzog & de Meuron, y la gente que los había llamado se llama un estudio que es la oficina número 98 de arquitectura del mundo, que se llama UN Studio.
son muy conocidos. El arquitecto, director y fundador se llama Ben Van Berkel. Y les dijo, mire, tenemos que hacer este concurso en un mes. Y es un concurso, si ustedes ven, esta es la arquitectura que hace UN Studio. Y son edificios, el Museo de Mercedes lo hizo ellos, en Alemania. Y entonces estos chinos me dicen a mí, oiga, tenemos la oportunidad de oro. Tenemos este proyecto y todo, pero no lo podemos hacer. Usted, con todo lo que ha hecho durante estos años de eficiencia, infraestructura, equipo, entender cómo es con un cliente un apoyo, pues vamos a hacer este proyecto. Y yo le dije, hagamos eso de una vez. El primer proyecto importante de mi carrera, de estos niveles, estamos hablando del top en el mundo. La oficina número 98 de arquitectura. Y esta es la clase de proyectos que hacen eso. Cuando nosotros entramos a la página, yo no tenía ni idea quién era UN Studio, porque yo no soy muy malo para la investigación. Y empecé a ver esto y yo dije, uy, esta imagen se me hace conocida. Esta imagen, ¿quién la hizo? Esta imagen la hizo una empresa que se llama MIR, que es una de las empresas más importantes de comunicación de arquitectura en el mundo. Y nos llama la empresa UN Studio y nos dice, oiga, súper chévere trabajar con ustedes, les vamos a mandar el primer brief de lo que nos imaginamos que va a ser este concurso. Este concurso era hacer unas imágenes y hacer un video. Entonces todo el mundo estaba preparado, como todo un ejército preparado, a orgar un súper proyecto para allá. Y ya que nos abrimos un PDF y nos mandan esto, oiga, mire, queremos algo así, y hacen una anotación. Y ahí yo me empiezo a preocupar, porque yo digo, oiga, es que la oficina, la segunda o la primera oficina más importante del mundo de comunicación de arquitectura fue la que hizo esto. Y esa oficina se llama MIR. Y después empezamos a pasar las páginas y nos dicen, oiga, y también nos imaginamos esto. Y esta imagen también la hizo esa empresa de MIR. Y yo me empiezo a preocupar más. Y entonces después nos mandan otro proyecto de ellos, que además de la complejidad del proyecto como tal, la comunicación que hace es de la misma empresa, de MIR. Y yo ya empiezo a decir, estamos fregados, tenemos un problema muy grande. ¿Cómo me metí en esta vaina? Dios santo. Y empezaban, y el PDF que nos mandaron se extendía y se extendía y se extendía. Y yo lo que me preocupaba era, oiga, esto lo hizo la empresa más importante y estoy muy preocupado, pero se me olvidó leer esto que decía acá arriba. Las oficinas de este nivel manejan otro tipo de metodología para hacer proyectos. Ellos son demasiado organizados, tienen proyectos muy importantes, pero lo que hacen es que la intención de lo que ellos quieren era lo que nos estaba queriendo decir esta gente. Pero mi preocupación era porque el proveedor anterior que habían contratado era MIR, era la empresa más importante de arquitectura. Entonces nosotros empezamos a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Y empezamos a mirar similitudes, que esto lo hemos mirado antes, esto yo lo vi cuando estaba dibujando, y era esta imagen que hizo MIR. Hay algo parecido en esta imagen la hizo Canaletto en Venecia, es un pintor, es el primer pintor que habla de paisaje urbano para eso. Y la diferencia entre esto y esto es que ustedes pueden ver, esto tiene más o menos en porcentaje el mismo cielo que esto. En primer plano hay unas personas que hacen un evento, la línea de horizonte de esto es la misma línea de horizonte de esto, y entonces dijimos, uy, creo que hay una buena oportunidad para poder empezar a competir con lo que necesitamos. Y pasa lo mismo en esta imagen, que es generada en computador, y esta imagen fue hecha entre 1697 y 1768. Ahí no existían computadores, ahí no existían renders, ahí no existían motores de renders, aquí no existía nada. Ahí lo que existía era un artista que sabía de composición, que sabía de teoría del color y que sabía de perspectiva, y además de eso, este señor era arquitecto para eso. Entonces, solo es un ejemplo de cómo abordamos nosotros este proceso. Esta es una imagen de Canaletto que, repito, no es una imagen generada en computador. Y estos son unas guías de composición que, si yo sobrepongo a esa imagen, vemos que la torre está casi centrada al tercio, la línea de perspectiva está centrada al tercio, y esta línea es como uno lee una composición o una imagen, como un ser humano lee todo esto. Esto, dijimos, oiga, además de computadores, hay algo más para producir esas imágenes. Entonces, ¿qué fue? Nos pusimos, además de toda la infraestructura, todo el equipo que teníamos, a pensar, oiga, hay algo más para comunicar
en eso. Y el resultado fue este tipo de imágenes. Nosotros nunca habíamos podido generar imágenes de esta calidad. ¿Por qué? Porque el reto de trabajar con una de las oficinas que está dentro de las 100 más importantes del mundo nos había obligado a eso. Y esto nos hizo crecer en metodologías, en composición, en mirar cómo se tiene que ver el arte en esto. Y esto es un problema de comunicación de arquitectura, y esto sí es generado por un computador. Hay una línea de perspectiva acá, un porcentaje que se utiliza de cielos acá. Lo mismo, un porcentaje de composición de lo que se tiene que hacer en una imagen, y estábamos trabajando por un proyecto súper complejo. Además, la infraestructura, como uno maneja una empresa en Europa de arquitectura, no tiene nada que ver con como pasa acá en Colombia, que en Colombia usted llega y le dicen, coja unos planos, mire a ver qué hacer, el arquitecto diseñó esta mitad. Esta gente son oficinas realmente que tienen una producción en serie, que tienen unos formatos y que tienen una forma de contratar a todas las personas. Y nosotros nos matamos, trasnochamos y casi no lo logramos para poder cumplir esos estándares. Para que vean, ellos sin tener el espacio que tenían, todo lo tienen, ellos ya saben qué va a pasar, que eso es lo que mostré con las imágenes de Mir, que ellos se imaginan en la cabeza, aquí necesito algo dramático, aquí necesito que pase un evento. No que tengo el mejor render, tengo el mejor modelo 3D, tengo la mejor iluminación. No, la comunicación va más allá. Gracias a este proyecto empezamos a tener clientes en el mundo muy importantes que yo nunca en la vida hubiera podido imaginar para esto. Y estamos hablando de las oficinas más importantes en el mundo. Nuestra empresa empezó a cotizar con empresas tan grandes como Neoscape en Estados Unidos, Bionics, Mir, que para mí yo no conocía qué era eso. Después supe que eran esas empresas y dije, oiga, lo hicimos bien. Algo en ese proyecto lo hicimos bien. Y empezaron a llegar proyectos. Este es el proyecto que desarrollamos con UN Studio, el primer estudio. Eso era la Universidad de Hong Kong, en Shenzhen, y era todo, esto nunca pasa en Colombia, que un cliente le diga, oiga, mira, me gustaría que pase esto, que hace otro. Nos llamaban y usted poder ser parte del equipo, y ellos decían, ¿qué opinan? Venga, apóyenos, venga, sean parte de este equipo. Imagínense una empresa colombiana siendo parte de una empresa como esto. Entonces, ese video es, además de eso, con toda la infraestructura, fue un concurso que hicimos las imágenes como en 3 semanas y un video en 3D que hicimos en 6 días. 6 días la producción de esto. Muy pocas empresas en el mundo pueden hacer eso, gracias a debido a la eficiencia que nosotros hicimos. Y esta es una parte del video que nosotros hicimos. The campus is designed to reflect CUHK's request for contemporary and future-proof research with learning and living environments, which foster the creative community and facilitate cross-disciplinary interaction. The symbiosis of culture and nature is reflected by conscious decisions to design a sustainable campus. Environmental responsibility and economic and social feasibility are crucial. The design addresses the needs of the users, the community, and the environment, both now and in the future. This means a critical focus on conservation of energy and the creation of an environment that supports a healthy lifestyle. The upper campus condenses event facilities around the 1,500-seat auditorium to invite the CUHK community and the larger public for conferences, conventions, performances, and plays. As in the lower campus, a multiplicity of programs is reflected by the combination of public, academic, and residential facilities that binds together the diverse communities. To celebrate CUHK's college tradition, the distinct college buildings support the academic programs 24/7 and create unique neighborhoods and campus life experience. The new CUHK campus in Shenzhen, designed for research, collaboration, and communication, future-proof for growth and change. Entonces, esto fue un video hecho en 6 días con esta complejidad de estar en una montaña donde la arquitectura es súper compleja, y lo hicimos. Y empezaron a llamarnos desde UN Studio, desde Shanghái,
Ámsterdam a decirnos cómo lo hicieron. Ninguna empresa nos ha hecho esto así y en ese tiempo, porque acuérdense, la arquitectura siempre cambia. Y nosotros dijimos, no, pues empezamos a hablar, fuimos parte de un equipo, tenemos una infraestructura, tenemos muchas cosas y lo hicimos muy bien. Lo hicimos tan bien que esta empresa nos empezó a seguir enviando trabajos de este calibre. Esto es en Sydney. Esto es un centro comunitario que diseñó UN Studio para un concurso. Y lo seguimos haciendo también, que nos empezaron a mandar ciudades en Singapur que ellos estaban diseñando. Y además de eso, llegó esta empresa por todo lo que habíamos hecho. AECOM es la empresa más grande en Estados Unidos de construcción y diseño. Y yo empezaba a decir, oiga, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué fue lo que hicimos para esto? Y lo más interesante es que hicimos un video con ellos y construcciones planificadas acá para la renovación del CAN. Y esta gente no hizo bien su trabajo, se colgó y nos quedaron 4 días para hacer una animación del centro de Bogotá. Que eso yo decía, no, esto no lo vamos a hacer. ¿Cómo es posible hacerlo? Y aún así lo hicimos. Esto, hacer todo en 4 días. ¿Cómo rendirle a una empresa tan importante como AECOM en Estados Unidos de poder hacer esto y hacerlo bien y hablar de tú a tú con ellos? Ustedes se podrán imaginar qué es hacer esto. Árboles, carros, personas, clientes, cambios, dirección de arte, cámaras, locución, guiones, todo en 4 días. Y AECOM dijo cómo lo hicieron. Y entonces, más o menos aquí voy acercando al final de la charla, y es todo lo que les acabo de comprar desde cuando a mí a los 10 años me regalaron un computador que no servía para poner juegos, sino que tenía que escribir los juegos, hasta el día de hoy. Esa es mi historia. Y la historia también del equipo que me respalda a mí como empresa para hacer esto. Y en este video no se lo ganaron, pero pudimos trabajar con la empresa más importante en Estados Unidos. Y llegamos a un punto como una cúspide donde yo decía, oiga, me va a enloquecer, esto está muy bueno. Lo que yo siempre he querido hacer en mi vida, con todas las cosas, lo estoy haciendo. ¿Y cuál va a ser el próximo paso? El próximo paso ha sido viajar a las mejores empresas en el mundo, a nosotros hacer networking, a aprender de estas empresas. Esto es en Neoscape en Boston, esto es en Transparent House en San Francisco. Este señor es Paul Nichols, que es un inglés que tiene una empresa muy famosa que se llama Factory 15. Y no hemos solo parado en pensar en un computador, en cómo hago un modelo 3D. Este tipo de cosas y esta industria va más allá, y por eso es tan preciosa en el mundo, y por eso es tan importante dentro de lo que funciona la parte inmobiliaria de construcción en el mundo. Y es tan importante que el MoMA en Nueva York hizo una exposición temporal acerca de esto, que había desde los dibujos de Mies van der Rohe hasta las imágenes de Mir expuestas en el MoMA, que eso dice mucho, al lado de la exposición de arquitectura, donde usted puede encontrar la exposición permanente de arquitectura desde Mies van der Rohe hasta los arquitectos más importantes del mundo. Entonces, yo cuando digo, oiga, si el MoMA hace esto, esta exposición, es porque esto es importante y la gente no le ha dado la importancia a esta industria. Y pasa por 2 cosas. 1, porque el gobierno no ve esto bien. 2, porque no hay educación acá en el país. Y 3, porque los proveedores piensan que uno es un señor en sandalias en la casa de la mamá trabajando. Y 4, por la gente que trabaja y hace esto, porque la gente desconoce cuánto dinero hay y la gente no se ha puesto a pensar que esto es un estilo de vida, que hay mucho dinero y que hay un futuro para crear cosas interesantes acá en Colombia. Y los dejo que hasta dónde podemos llegar. Yo no me imagino a Ecomedia en 5 años, pero las cosas han cambiado muchísimo en 5 años. Desde que el 2008 creé la tercera empresa, que esta ha sido la que no ha fracasado como las anteriores. No sé si todos reconocen este cuadro, lo habrán visto alguna vez. Este es El Grito,
Este cuadro es de un artista que se llama Edvard Munch, o Munch, no tengo ni idea cómo se dirá esto. Y a lo que voy es que tuvimos la oportunidad de hacer el museo en Oslo, con el arquitecto Juan Herreros, en la casa de Mir, para hacer todo este problema de comunicación en Europa. Y nos ha ido muy bien, y el prestigio que no tenemos solo en Colombia, sino a nivel mundial, ha ido creciendo. Y entonces los dejo con este último trabajo que nosotros hemos desarrollado, que es en lo que estamos ahora, en este momento. Eso es lo que hoy es nuestra empresa. Estamos acá en Bogotá, estamos en Nueva York con una oficina física donde todos los proyectos importantes en el mundo suceden. Y lo más importante es agradecerles toda esta historia que yo les vine a contar, mi historia, también la historia de muchas personas en mi empresa, y que ellos son los que me han hecho llegar a este punto, para eso. Que esa realidad no podría ser sin todo el equipo que tengo yo como empresa. Y también, Sandra, te agradezco mucho por acompañarme. Y eso es todo. Muchas gracias. Sí. ¿Quién es el de la pregunta? Gracias. No, quería preguntarte, estoy completamente de acuerdo en que la gente que hace las cosas diferentes son las personas que triunfan.
Yo he visto aquí en Colombia y lo he visto en Estados Unidos el tema de la renderización y, como tú dices, no pasan de las fotos o no pasan del video. Estamos evolucionando continuamente. Estoy viendo una nueva tecnología que es la fotografía esférica en ambientes 3D. ¿La estás utilizando? Sí, paralelo a eso, bueno, es que en esta charla yo tenía el objetivo, era mostrarles el potencial de esta industria a ustedes. O sea, es como antojarlos para eso. Paralelo a eso, nosotros somos una de las pocas empresas que desarrollamos software para arquitectura. Muy pocas empresas lo hacen en el mundo, que son Autodesk, Graphisoft, pero nosotros, con todos los problemas que hemos tenido en el proceso, dijimos un día, pues no, hagamos software para arquitectura, miremos a ver qué ha sido. En nuestra empresa hay ingenieros de sistemas, hay un departamento de ingenieros de sistemas, subcontratamos otras empresas que hacen desarrollo de software, dentro de los cuales toda esta parte ¿no se han visto el proyecto Tango de Google?, que es la detección por puntos en tiempo real de un espacio, o fotografías aéreas 360, o detección de puntos por fotografías aéreas, para que ustedes puedan, por ejemplo, medir este espacio en tiempo real y poder hacer este tipo de cosas. Hay muchas tecnologías las cuales empleamos nosotros, y esto lo que les mostré es un abrebocas de lo que hace nuestra empresa. Los invito a conocer en la página todo lo que nosotros hacemos y todo lo que hacemos, y eso es una muy buena herramienta, muy vieja, pero entonces hay que mirarla desde cómo se comunica, no cómo se hace una fotografía 360. ¿Para qué me sirve? ¿Un cliente entiende una fotografía 360? La mayoría de clientes se marean cuando ven esto. Una persona que tiene la capacidad económica para desembolsar 1.800 millones de pesos para un apartamento es de 55 a 65 años. ¿Una persona de esas le vamos a poner una fotografía aérea? Tal vez no. Sí, entonces ahí es lo importante de cómo es que yo tengo que comunicar la arquitectura. Transmitir la información. Gracias. Listo. Vamos con dos últimas preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es el estándar de su empresa para poder cobrar los renders y saber que ese es el precio preciso que necesitan sin tener un estándar en Colombia? O sea, miren, realmente nosotros no llegamos al 100% de lo que hay en presupuesto en Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una competencia fuerte, ¿sí? Y la competencia que sigue de nosotros hacemos estudios de mercado, cobra la mitad que nosotros compramos de todo eso. Entonces ha sido una balanza entre sé cuánto dinero hay, cómo empiezo yo a adquirir más dinero ofreciendo este tipo de cosas para eso, donde ya un cliente dice, no, este tipo es muy diferente a esta otra empresa, y aún así dicen eso, pero es en el conocimiento del mercado, el gasto que usted tiene como empresa, sus empleados cuánto valen, pero cuánto se demora en hacer esto, cuánto se demora la producción, cuánto me vale una oficina, cuánto me vale un software, cuánto me vale muchas cosas. Se hace eso y por lo general hay unos porcentajes de ganancia, que es como si yo cogiera 100 pesos y los metiera en un CDT, yo sé cuánto porcentaje es, pues para eso no me voy a gastar todo haciendo esto, el desgaste, y me voy a gastar lo mismo de un CDT, o si no, no trabajan con nosotros. Entonces, no le puedo decir rangos para eso, pero es pensar así, es pensar que no hay 700.000 pesos, no hay 300.000 pesos, porque la gente queda conforme con eso. No, si usted ve la manera que espero que lo vean, lo que les presenté hoy, de una manera diferente de cómo es este mercado y cómo es esta industria, ahí usted ya va a decir, oiga, ¿cómo creo una empresa? ¿Cuántos son los valores de mi ganancia? Y usted sale a ofertar al mercado. Y acá, y en el mundo. Es que lo más chévere es que no hay empresas como estas en el mundo. ¿Por qué la posibilidad de la empresa como nosotros tenemos ha ido tan lejos? Porque es que en el mundo tampoco hay empresas así. Hay gente que se dedica a hacer modelos 3D. Entonces, hay una internacionalización de servicios que es interesante para eso. ¿Listo? Buenos días, gracias Sergio por la presentación, muy inspirador. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué le aconsejarías a una persona que está comenzando hasta ahora como freelance? Y la segunda es, tú desde tu posición como una empresa grande que se ha consolidado en Colombia, ¿cómo has pensado, de cierta manera, organizar el gremio? De pronto tú tienes más influencia o más eco en el gobierno, no sé, o en el medio que hay. ¿Cómo has pensado para lograr esto? Sí, le respondo la segunda y después la primera. La segunda, aquí hay un gremio que se llama Somos, que es de contenidos digitales, de los cuales hay un capítulo de visualización y se está organizando en cuanto a capacitación
en cuanto a la Cámara de Comercio, cómo ofrece todos los planes para crear empresa o apoyar ese sector, existe. El problema es que para ser usted parte de ese gremio, tiene que ser una empresa constituida legal. Y empresas legales en Colombia de esto, hay 4 o 3 en todo Colombia. Entonces, somos muy poquitos dentro de un gremio tratando de jalar una industria. Por eso fue la oportunidad de hoy estar sentado acá, para empezar a que la gente pueda pensar un poco diferente y diga, oiga, sí, tal vez no es lo que estoy haciendo, tal vez hay un mercado. Es como cuando usted hace un negocio de un restaurante. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto tengo que invertir? Y no me voy a vender lo que yo sé hacer a escala, a uno a uno. Ahí no está la ganancia para eso. Y esa es la preocupación como gremio. Y para la segunda, para una persona que está empezando, lo primero es que se olvide de lo que ve en internet. La gente cree que es todo, porque la única forma de educación para esto es internet. Para lo que yo que voy es, hay una cosa importante en la técnica, pero también mirar otro tipo, pues, o se van a estudiar afuera en el exterior, o acá, por ejemplo, estudiar un poco de arte, fotografía, porque en realidad esto es fotografía empleado de una manera distinta, y entender un poco de mercadeo, entender un poco de cómo es el sector inmobiliario. Muy fácil, vaya usted a las salas de ventas, encueste a una vendedora y usted ve todos los errores que tiene una constructora cuando encuesta a una vendedora. No le está vendiendo bien los productos, no los hace, entonces usted ya va empapándose. ¿Para qué? Para usted no solo decir, oiga, es que estoy feliz en mi casa ganándome un salario de 5 millones de pesos cuando me pagan. No, 5 millones de pesos al porcentaje, al 1% de todo el sector inmobiliario del país, no es nada. Entonces, para pensar un poco más hacia adelante, eso yo recomendaría, dentro de mi humilde opinión, que ha sido una experiencia que ha sido solo en la profesión de arquitecto, pero ha sido todo sobre la marcha. Y eso es lo que yo he visto que se puede hacer. Eso. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muchas le gracias. damos un fuerte aplauso a nuestro panelista. Muchísimas gracias. Gracias. En algunos minutos vamos con nuestra próxima panelista.